Nosotros los humanos siempre tuvimos esto dentro de nosotros. Bitcoin acaba de desbloquear esto. El poder de interacciones consensuadas y interactuar con otros de manera voluntaria. Porque todos los otros tipos de dinero tienen un poco de violencia incorporada. Como alguien puede imprimirlo, lo cual es lo mismo que robarle a tu prójimo. Y. Nosotros, los humanos, tenemos dos medios para resolver conflictos, y uno es la violencia, y el otro es la comunicación. Y Bitcoin hace que la comunicación sea más rentable. Elimina la rentabilidad de la violencia. What precise? Lo admito. Pero parece que sí. Encontraste tu camino desde Medellín hasta El Salvador. Lo hice. Y es fantástico estar aquí finalmente y ver, por fin, Bitcoin Beach. He querido venir aquí desde hace mucho tiempo. Esa fue la primera vez que nos conocimos en Medellín. No lo creo. Quiero decir, probablemente nos hemos conocido en alguna conferencia en algún lugar. No sé, quizás. Estuviste en Lugano este año. Estuve bien, tal vez nos conocimos allí. Yo te conozco, sentí que ya nos habíamos visto. Pero a veces, cuando solo sigues a la gente en Twitter, piensas que ya los has conocido en persona y ves que no. No, pero hay una alta probabilidad. Quiero decir, mi número de contactos de quien conocí y donde está completamente desbalanceado. Sí, no, estaba pensando en eso hoy. Me encanta ir a todas las conferencias de Bitcoin, me encanta conocer a toda la gente. Pero siento que tengo demasiada gente con la que interactúo y es difícil mantener a todos en mi cabeza. Sí, sé cómo se siente. Es como, sé que los conozco, pero no puedo recordar su nombre. Pero, más o menos recuerdo su historia y lo que me contaron sobre su infancia. Y eso es gracioso. Pero sí, estábamos en. Solo se llamaba Bitcoin Medellín, como se llamaba la conferencia a la que fuimos. Conferencia de Bitcoin Medellín o algo así. Sí, fue una conferencia chida. Super chis. Evento de primera vez. Un saludo a. Ion, un saludo yo. Hizo un trabajo increíble. Tipo de Amazon. Me gustan ese tipo de conferencias más pequeñas. Simplemente tiene, como, no sé, simplemente tiene una vibra diferente. Vibra diferente sin duda. Así que, fue muy divertido ir. Medellín es una ciudad hermosa. Impresionante. Quiero decir, y sí, nosotros. Hiciste ese tour el día después de la conferencia. No, no lo hice, pero estuve en Medellín hace como 6 o 7 años. Pasamos un par de semanas allí. De hecho, llevé a mis 2 hijos y a mi esposa y fuimos para allá. Y sí, hicimos todas esas cosas mientras estuvimos allí. Está bien. Sí, he estado en Colombia antes. He estado en Cartagena. Pero esta es la primera vez en Medellín y la primera vez que realmente tuve la oportunidad de manejar un poco y ver el campo. Y qué país tan hermoso. O sea, es impresionante. Así que realmente disfrutamos eso. El campo es impresionante y el clima es perfecto. Allí. Realmente tiene muchas cosas a su favor. He oído que la delincuencia allí está volviendo a aumentar y esa es la única desventaja. Volviendo a subir. Sí. Oh, sí. Tuvieron como un periodo de luna de miel. Fue hace como 10 años. Las cosas habían estado muy mal y lo limpiaron, pero he oído que últimamente está un poco sospechoso otra vez. Eso es. Sí. Eso no está bien. O sea, eso es lo opuesto a El Salvador, ¿verdad? Todo es como, este es el país más seguro del mundo ahora, no. Bueno, esa es la ironía. Sabes, he estado en El Salvador tanto tiempo. Y así, normalmente, cuando viajo a otros lugares, sabes, tienes todos tus instintos intactos. Y así que tenías cuidado con lo que hacías y todo. Y. Ahora estoy tan acostumbrado a sentirme tan seguro aquí. Tuve que recordarme un par de veces en Medellín como, está bien, como,
No saques tu teléfono mientras caminas por la calle. Sabes, hay cosas de sentido común que la gente te dice. Pero ya estás acostumbrado a vivir aquí en El Salvador. Ya no tienes que preocuparte por eso. De hecho, busqué algunas estadísticas antes de irme, y las tasas de criminalidad siguen siendo más bajas en Colombia que en España y particularmente en Suecia. En serio. Sí. Wow. España era un poco similar, pero y por supuesto, hay muchas variables, lo que la gente reporta y cosas así. Y por supuesto, no lo hacen. No cuentan los crímenes generales, como los impuestos y la inflación. Esos tipos de crímenes. Pero, el simple hecho de ser asaltado en la calle. La criminalidad es más baja en Colombia que en Suecia. Bueno, puede que también sea que la gente en Colombia simplemente no lo reporta porque sienten que no tiene sentido. Oh, pero mismo cierto para Suecia. Tan mal ha estado. Sí, ha estado así de mal en ciertas áreas. Es muy local, pero sí hay muchos problemas. Pero, para mí es un poco surrealista haber crecido en lo que solía ser el lugar más seguro del mundo. También, como que Colombia sea, entre comillas, más seguro. Simplemente se siente raro. Bueno, San Salvador. La tasa de homicidios aquí es como un tercio de lo que es en EU. Ahora, Sí, escuché que no tuvieron un asesinato aquí durante 3 años, ¿verdad? no. Eso no es del todo cierto. Se han tomado un poco de licencia. Han sumado los días acumulativos, como durante el mandato de Bukele, donde no ha habido asesinatos, y los han juntado. Sí, ha habido algunos días con asesinatos, pero dicen que han tenido tantos días sin ningún asesinato. Bueno, Pero empecemos presentándote un poco al público y conociendo un poco de tu historia. Y, sí, me estabas contando un poco sobre tu tiempo navegando en barcos grandes alrededor del mundo y sobre tu infancia en Mozambique. Y me encantaría darles un poco de contexto sobre tu background. Y luego, nos meteremos en cómo encaja Bitcoin en eso. está bien. Soy Knut Svanholm. Me considero un idiota internacional en estos días, un filósofo de sillón, autor y educador, supongo. Me metí en el agujero del conejo de Bitcoin hace un tiempo. Unos años antes de las guerras por el tamaño de los bloques. Hola chicos, solo una breve interrupción. Regresaremos al emocionante show aquí, pero solo quiero pedirles un favor, que se aseguren de estar suscritos. Si estás viendo esto en YouTube, si estás escuchando esto en un podcast, por favor, tómate un segundo y déjanos una reseña. Sabes, ni siquiera tienes que escribir una reseña larga ni nada por el estilo. Solo haz clic en el número de estrellas que quieras darnos. Realmente nos ayuda en el algoritmo para asegurarnos de que la gente se entere de lo que está pasando aquí. Bien, volvamos al show. Y empecé a escribir sobre Bitcoin durante mi tiempo en una tripulación. Estaba capitaneando un barco de transferencia de tripulación en el mar Báltico, en el sur de Dinamarca, llevando a técnicos a los aerogeneradores. Y teníamos mucho tiempo libre, porque estos técnicos en particular solo estaban inspeccionando las aspas. Así que llevamos a los técnicos a la turbina. Y subieron por la boquilla y se colgaron de una cuerda. A lo largo del ala de la turbina. Y se quedaron ahí como 10 horas. Y, mientras tanto, nos amarramos a otra turbina, una turbina vecina, y simplemente no hicimos nada durante horas y horas. Y no había conexión a Internet. Y el único otro tipo a bordo era este viejo, ave danés que yo, con el que apenas podía hablar. Y él estaba bien, con solo sentarse en una silla y no hacer nada todo el día. Pero, mi anuncio pudo más que yo, así que, me aburrí de mis juegos en el teléfono y esas cosas. Así que empecé a escribir artículos sobre Bitcoin que me fascinaba de manera increíble. Y había estado así desde un par de años antes, cuando empezó mi interés por eso, cuando estaba navegando en un barco de vela por el Atlántico Norte, principalmente. ¿Y cómo te metiste en eso? Quiero decir, es un nicho bastante único. No creo que haya muchos barcos PAU navegando por el mundo en estos días.
Ahora, está bien, entonces haremos un resumen de mi vida completa. Crecí en el campo sueco. Tenía un papá que era capitán de barco. Y después de graduarme de la preparatoria y todo eso, empecé a estudiar ingeniería electrónica en una universidad. Estaba tan cansado de la escuela que reprobé las clases y estaba tan aburrido de eso que lo dejé pasar. Y luego tuve que encontrar algo más que hacer. Y mi papá me consiguió un trabajo en un petrolero. Así que empecé con eso. Y porque sabía que si hacía eso por un par de años, podría entrar a la Academia de la Marina Mercante y convertirme en capitán de barco. Así que, ese era mi objetivo y mi meta. Y podría hacer algo mientras descubro qué hacer con mi vida. Eso fue Mozambique. No, Mozambique fue antes. Teníamos 10-11 años cuando estuvimos allí. Papá estaba involucrado. Sí, mi papá tuvo una carrera internacional después de haber sido capitán de barco durante un par de décadas. Él estaba. Él ayudó a construir una academia de marina mercante en Mozambique. Él estaba ayudando con otro proyecto que no recuerdo cuál era en Tanzania. Y terminó en una agencia de transporte en Nigeria cuando estaba en mi adolescencia y luego tuvo una carrera en el negocio de las agencias de transporte, así que tuvo un poco de carrera internacional y de vez en cuando lo acompañábamos. ¿Cuántos años pasaste en Mozambique? Solo medio año. Y un par de meses. En Tanzania también, y viajé por ahí. Por un tiempo cuando era niño, lo cual era bastante raro en los 80. Quiero decir, Mozambique, por lo que he oído, todavía está bastante complicado, subdesarrollado ahora, así que puedo imaginar cómo era en ese entonces. Sí. Lo curioso es que estoy viajando, como ahora estoy aquí con mi hermano. Y ambos sentimos que estábamos más en casa en El Santo que en Medellín. O que se sentía más cercano. Sí, se sentía más familiar, porque Medellín es muy moderna, pero es muy moderna y muy, o sea, hermosa y todo eso. Sí, hay rascacielos y edificios de apartamentos altos por todas partes, y sí, es muy, sí. Pero esto es como, ya sabes, de vez en cuando hay un apagón y entonces no hay agua. De repente, y automáticamente te aparece un perro que camina contigo y cosas así, como que, totalmente, eso no me resulta extraño, o sea, lo entiendo, ya he pasado por eso antes. Entonces pasaste por todo eso y luego volviste al barco de gran altura. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo algo con estudiantes? Sí, esto era una preparatoria, así que yo supongo que financiado por el Estado de alguna manera o por el municipio del UM, donde vivía, alrededor de esa época, en Suecia. En Suecia, pagado para los estudiantes. Entonces es una escuela pública, una preparatoria y un tipo especial de programa al que algunos estudiantes pueden asistir y pasar, como. O sea, el primer año que estuve ahí, los chavos pasaron 3 meses lejos de casa en el barco. Sí, por año, suena increíble. Y luego pasaron, luego redujeron eso a 2 meses para poder incluir más clases. Sí, pero navegamos por el Mediterráneo y el Atlántico Norte y a veces en el Caribe hasta los Estados Unidos. Costa Este, México, Colombia. Del otro lado, como las islas de Cabo Verde y Marruecos. Y esas cosas. Lo más al sur que llegamos fue probablemente las islas de Cabo Verde. Entonces, cuando navegas en un barco de vela grande, ¿tienes algún componente motorizado? Sí, claro. Como no está permitido. Para un barco de ese tamaño no tener motor. Y tienes estos. Esa es la parte más molesta de todo, que la gente no piensa en eso. Pero cuando trabajas en un barco, tienes generadores diésel, funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que tienes este ruido constante de fondo. No es esta paz, esta plasticidad fallida. Bueno, puede ser si te alejas mucho de los generadores. Pero eso es como que la sala de mando y todo estaba justo arriba. Así que tenía que estar ahí, sobre todo.
Pero pasé 8 años en ese barco, como tratando de averiguar qué hacer con mi vida y filosofando mucho, tocando mucho la guitarra, sentado bajo las estrellas y esas cosas. Cruzando el Atlántico, tuve mucho tiempo para pensar y me interesó mucho. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Los diferentes países a los que llegamos, ¿cómo? ¿Qué parecían? Todos tenían diferentes sistemas políticos, pero parecían fundamentalmente similares. Y, como que, estas diferencias y las similitudes entre los diferentes lugares a los que fuimos, me intrigaron. Y como que quería entender cómo funcionaba el dinero en algún momento de ese camino. Y siempre ha sido un defensor de la libertad, pero realmente no me gustó profundizar en todo este asunto de la libertad. Hasta que encontré Bitcoin y me di cuenta de que Fiat es una estafa. Y ahí fue cuando me sumergí de lleno en la economía austriaca y todo eso también. Así que es interesante cuando viajas y ves diferentes lugares y los niveles de desarrollo económico. Y muchas veces no hay mucha correlación con lo que son sus recursos naturales. Y así que es bastante fascinante ver los diferentes sistemas, elecciones e historias que han tenido los lugares y cómo eso impacta su desarrollo. Y, absolutamente. Y el resto de la tripulación tenía una comprensión muy superficial de algunos de los problemas. Por ejemplo, cuando fuimos a La Habana un par de veces, La Habana, Cuba. Y todos habían comprado la narrativa oficial sobre Cuba, que todos sus problemas económicos eran como, esto es lo que nos dan a cucharadas los medios estatales de servicio público en Suecia, que Cuba solo tiene sus problemas por el embargo contra Cuba. Y no mencionaron nada sobre el sistema comunista que no funciona y que hace que todos sean pobres. Así que había mucho de eso. Y, como que, por ejemplo, los suecos saben que hay una cultura de propinas en los Estados Unidos. Eso es diferente a lo que pasa en Europa. Así que están muy contentos de dar propina a las meseras en Estados Unidos, pero no le dieron propina a las meseras en La Habana. Así que dije, ¿cómo que? Pero no reciben salario en Estados Unidos. Bueno, ¿qué demonios crees que hacen en La Habana? ¿De verdad piensas? Amber, o Madison aquí en el whatever. Sac en Florida está. Está peor que alguien en La Habana. Sí, muchas de esas cosas. Me molestó un poco, y simplemente no podía. Te. No podía dejar de pensar que había algo más pasando. Eso estaba fundamentalmente mal con el mundo, con los precios, subiendo con el tiempo. Entonces, ¿cuál fue tu primera introducción a Bitcoin y fue algo que entendiste de inmediato o fue algo que tomó un tiempo y unos? Así que la historia ahí es. No recuerdo la primera vez que me topé con Bitcoin, pero me intrigó de inmediato, como si fuera dinero nativo de Internet. Y, bastante temprano. Como que, por supuesto, Andreas Antenápeles jugó un papel enorme en que me convenciera, supongo. Porque, como todos en mi generación, que empezaron a hacer cosas aquí en 2016 o 2017, sí, todos fueron convencidos por Andreas. Disculpa, sí, la primera conferencia a la que fui, él fue el primer ponente que salió. Está bien, chido, chido. Cuando fue. Je, creo que fue en el 19. Creo que fue una de las últimas. Él como que dejó de ir a las conferencias después de eso, pero fue en LevitConf en Uruguay. Oh, chido, sí. También fui a mi primera conferencia solo de Bitcoin en 2019 en Baltic on AVAC. Pero lo que realmente, como que, desde el principio, tenía mucha curiosidad sobre todo este concepto de algo en Internet que no se podía copiar o algo en el ámbito de las computadoras que no se podía copiar. Porque crecí con un Commodore 64. Era un Commodore 64. Oh, sí. Qué máquina tan increíble. Solo jugaba juegos en él, así que no era muy técnico. Bueno, programé un poco en él y conocía algunos de los fundamentos. Si escribiera como 10, imprimir hola y 20 ir a 10. Imprimiría hola una y otra vez, para siempre en la pantalla. Así que supe desde
una edad temprana que todo en una computadora se podía copiar. Porque, fundamentalmente, son solo unos y ceros, y la naturaleza de la información y los datos es que se pueden copiar. Y, de repente, hay gente diciendo que encontraron algo que no se podía copiar. Y eso, para mí, es tan intrigante, como una máquina del tiempo, algo que, como demonios, funcionaría eso, sí. Y luego aprendes sobre la blockchain y los mecanismos de consenso y todo eso. Y se vuelve aún más intrigante. Así que, caí en el agujero del conejo, bastante profundo desde el principio, pero especialmente durante, como, el subcampeonato. Las secuelas de las guerras del tamaño de bloque, eso realmente me intrigó. Y cuando Segwit 2X fracasó, pensé, santo cielo, esto realmente hace lo que dice que hace. Tenías, como, una opinión durante ese tiempo. Habías estado lo suficiente como para tener una. Sí, lo hice, y estaba, en ese momento, como, el mantra era controla tus propias llaves. Cuando ocurra este fork, cuando se suponía que iba a pasar el fork de BKs. Entonces, ¿cómo demonios hago eso? Así que tuve que averiguar cómo hacerlo. Y pensé que podría escribir un artículo sobre cómo hacerlo. ¿Cómo? No sé, cómo. Probablemente algunas otras personas no saben cómo hacer esto. Entonces, ese es como el primer artículo que se volvió semiviral. Tuvo como 70.000 lecturas o algo así. Así que ahí fue donde pensé, caray, tal vez tengo algo aquí, tal vez hay suficiente potencial para ser escuchado. Ya había experimentado, como, algo que se volvió viral en Internet antes de eso, con una banda, en la que estaba que tuvo un sencillo. Y un video que terminó en la primera página de la base de piratas. Tenían algo llamado la base de promoción, así que mi antigua banda de grunge era como, vamos. Ta. Estuvo ahí por 3 días y tuvo un montón de vistas. Así que pensé, como, el Internet, es como el juego de computadora definitivo. Como, si puedes. Si empiezo a hacer esto bien y a jugarlo bien, entonces tal vez, solo tal vez, en la próxima década, podría hacer cualquier cosa. Podría tener toda mi vida en mi teléfono aquí y manejar todo desde ahí y ser libre. Así que empecé a trabajar en eso, y eso se convirtió en estos libros y lo que hago ahora. Así que es prácticamente lo que imaginé. Has escrito 5 libros ya, sí. Entonces, la versión corta de eso es que todos los artículos que escribí en 2017 y 2018 los compilé en un libro solo para ver cómo era imprimir un libro a través de Amazon. Pero entonces ese era el único libro que tenía a mi nombre y no estaba muy orgulloso de él, porque estaba mal escrito y no editado, y básicamente es solo una colección de artículos. Así que decidí escribir un libro de verdad en 2019. Tenía eso como una resolución de año nuevo, que escribiría una página al día durante todo el año. Y como, con todas las resoluciones de año nuevo, la rompí después de 106 días. Así que mi primer libro es más como un patrón. Está bastante bien que llegaste a 106 días, porque sé que con la escritura escribí un libro. Probablemente. Hace 25 años. Esto fue antes de la autoedición. Era tan fácil y común. Recuerdo que trabajaba con el editor y que íbamos y veníamos. Sentía que siempre tenía tarea. Me alegra haberlo hecho, pero no creo que tenga la energía para hacerlo de nuevo. Así que el hecho de que hayas escrito 5 libros me parece muy impresionante. Esa es la mayor dificultad. Tienes que encontrar una manera de hacer que el proceso sea placentero para ti mismo. Tienes que disfrutar el proceso. El primer libro se llama Soberanía a través de las matemáticas. También hay un montón de libros de otras personas. Pero, la soberanía a través de las matemáticas. Lo escribí y recibí ayuda con la edición. Bastante temprano de un desarrollador principal de Bitcoin que aún quiere permanecer en el anonimato, pero tuve una gran ayuda. ¿Sabes quién eres? Muchas gracias de nuevo por ayudarme.
tuvo un gran impacto en el porqué de ese libro. Se convirtió en un buen producto al final, y por supuesto, lo publiqué. Y no pasó nada. A nadie le importó. Pero un par de meses después, llevé el libro al Baltic Honey Bayer en Riga, y yo llevé 50 libros en mi equipaje de mano. Y todavía estaba trabajando para la empresa de envíos en ese momento, y logré engañarlos, o semi-engañarlos. Si alguien de la empresa está escuchando aquí, que yo iba a reunirme con ¿qué? ¿Cómo? UM. Una academia marítima y una empresa de maniobras, porque acabábamos de empezar a contratar gente de los países bálticos. Así que no diría que los engañé. Es más como un proyecto conjunto. Hiciste eso y llegaste al país. Sí, sí, mi objetivo siempre fue el país báltico, por cierto. Así que fui allí con los 50 libros y vendí 25 de ellos. Sobre Lightning en 2019. Eso es impresionante. Y di los otros 25 a personas importantes en Bitcoin como Jim Mason y Seiferin. Y, y conocí a tantas. Ahora leyendas en esa conferencia, como Jiji, por ejemplo, y Max Hillebrand y todo tipo de personas, y Giacomo, un montón de gente que ahora se considera leyendas absolutas en el espacio. Y estoy muy feliz. En retrospectiva, fui a ese porque ahora. Además, Sabrint y Tomo Sematics es uno de los, como 10 libros recomendados en el sitio web de MicroStrategy. Así que, ha tomado vida, ahora tiene vida propia, y estoy muy orgulloso de ello. Y sí, después de eso, este es el resumen de los libros. Al año siguiente, escribí uno llamado Independence Reimagined, que es como la continuación de este, donde colaboré con un artista llamado Fractal Encrypt, que probablemente conozcas. ¿Quién es? ¿Quién hace esas estatuas de nodo completo, esas cosas circulares grandes? Me ayudó con la portada. El año siguiente, empecé a escribir artículos de nuevo para una pequeña escena de fanáticos de Bitcoin, dirigido por Hodlonaut, llamado Site del 21. Y uno de esos artículos tenía una frase en él. Dicho eso, imagina que todo lo que hay está dividido entre 21 millones, lo que luego se convirtió en una versión en audio del artículo y más tarde un video. Así que, chicos, uno lee el audio. Y Johnny Appleboy. No sé si hablaste con él cuando estuvo aquí. Estuvo aquí hace como medio año o algo así. No, creo que. No, soy muy malo con los nombres. Oh, sí, tantos de todos modos. Sí, es, Así que hizo este hermoso video animado a partir del artículo AUM, que se convirtió en esa ecuación, ahora famosa, infinito sobre 21 millones. Entonces las cosas se pusieron raras porque esa ecuación despegó y la gente empezó a agregarla a sus nombres de usuario en Twitter y a tatuársela en el cuerpo y esas cosas. De verdad. Así que, solo tenía que escribir el libro y, como, reclamar, porque otras personas estaban ganando dinero con mi ecuación. O mis ecuaciones. No debería decir la ecuación con la que me topé por casualidad. Sí, y así. Pensé que era mejor escribir el libro y decidí renunciar a mi trabajo. Para ese entonces, yo era el gerente de recursos humanos de la empresa de transporte. O gerente de tripulación. Y tenía como 250 empleados. Suena como un trabajo horrible. Sí, lo era. Sí, pero me gustaba porque involucraba mucho resolver problemas rápido. Tenías que improvisar mucho y resolver las cosas rápido. Y me gustaba eso. Pero bueno, renuncié, y yo. Justo después de COVID, estoy como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto es una locura. No tengo tiempo libre. Salgo de mi casa antes de que salga el sol y regreso a casa después de que se ha puesto. Veo a mis hijos como 1 hora al día.
Así que decidí renunciar a mi trabajo, llevarme todas mis cosas, mudarme a nuestra casa de vacaciones en España y dedicarme al Bitcoin a tiempo completo. Y dentro de la primera semana que estamos en España, recibo un mensaje de texto de Jeff Bus diciendo, estoy viajando por Europa, puedo pasar por tu casa en una semana o algo así. Y yo estoy como, no mames. Jeff Bus quiere venir a mi casa. Y, sí, lo hizo. Y él me motivó a escribir el libro y hacerlo lo mejor que pudiera. Y. Muy amablemente se ofreció a escribir el prólogo. Y. Hemos sido amigos desde entonces y estoy muy orgulloso de ese libro. Después de eso, escribí un libro sobre praxeología, el año pasado. Y este año con mi confitrión del podcast Bukele de Wolf, he escrito un libro llamado Bitcoin, el inverso del mundo de los payasos, que es el de la izquierda, que creo que es el mejor que he hecho hasta ahora. Es un poco más profundo, un poco más chistoso y un poco más tóxico que los anteriores. Y hay más que eso. Podría promocionar todo aquí. Sí, promociona lo que quieras. Estamos en colaboración con Red Plan B, los que están haciendo la conferencia en San Salvador y entre otros. Estamos lanzando todos los. El plan es liberar todos los libros gratis en Noste, capítulo por capítulo. Así que voy a liberar. Van a estar disponibles públicamente todos los capítulos de todos los libros, y vamos a hacer un pequeño video y un pequeño foro de discusión sobre cada capítulo que se va a liberar cada semana. Desde más o menos hacia finales de febrero, quizás a partir del 21 de febrero en adelante. Ese es el plan. Ya veremos cuánto tiempo pasa antes de que empezar con esto. Pero, como lo más importante mí, ¿Cómo van a hallarlo? bueno, me puedes seguir en Twitter o no STR y yo voy a llenar mi feed con información sobre estas cosas. Pero tenemos a algunas personas de nuestro a bordo que nos ayudarán. Sabes, que se vea en nuestro que esto es algo. Y espero que la mayor cantidad de gente posible se una a las discusiones y me haga preguntas difíciles sobre todas las ideas en los libros. Porque yo creo que las ideas prosperan cuando son desafiadas. Quiero ser desafiado. Quiero hacer de abogado del diablo y defender todo. ¿Sabes? Yo también estoy hecho así. Yo, sí, algunas personas se molestan si las desafías. Yo digo, no, ven a mí, porque tal vez me cambies de opinión y me dé cuenta de que estoy equivocado, y entonces me beneficiaré de eso. Exactamente. Quiero cambiar de opinión. Quiero que la gente me convenza de una mejor idea que la que tengo actualmente, porque siempre puedes evolucionar tu forma de pensar. Sí. Así que, no, estoy muy emocionado por eso. Tenemos muchos otros proyectos en camino. Si bajas un poco, acabamos de lanzar la primera versión en pasta blanda de The Bitcoin Times. Estamos tomando el control de la revista Bitcoin Times, que es una publicación exclusiva con todos los mejores autores en Bitcoin. Ahora mismo, esta es la primera edición. Cuando se lanzó, solo estaba Svetsky en él. Pero añadí algunos, o añadimos algunos de mis artículos al final, o dos artículos míos, artículos viejos. Pero esta es una especie de revista legendaria que se publicaba una vez al año. Ahora hay 6 ediciones, y el plan es lanzar 21 de ellas, como si fuera un proyecto de 21 años. Ojalá al menos podamos mantener la llama encendida, ardiendo, mientras somos los editores. Así que estamos tomando el control de la parte de publicación de Svetsky. Y las últimas ediciones, especialmente, tienen a todos los mejores escritores en Bitcoin, los nombres más grandes. Lemmy Jeffy, Parker Lewis, y todos han escrito para esta revista Bitcoin Times, así que estoy muy feliz de estar haciendo eso. Esta es solo la edición en pasta blanda, así que ahora está disponible en forma de libro también, como el mismo formato que mis libros ahí. Una cosa muy simple, pero la verdadera belleza es la edición de coleccionista. Y solo se han emitido 2100 de cada uno de esos.
Y está impresa en colores impresionantes y revistas de coleccionista que se ven realmente bien. Y hallan esto en tu sitio web. Sí. Bitcoininfinity.com te llevará tanto a la tienda como al pod. Lo otro que hago es el pod, el Bitcoin Infinity Show. Entonces eso es. Sí, ahí vamos. ¿Con qué frecuencia sacas los shows? Navid. Una. Así que hemos estado haciendo eso. Sí, conocí a Lukin hace un poco más de 2 años. Y él es del Yang de Mijin. Oh, el tónico de Mijin. Te has recortado un poco. Sí, 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 me recorté la barba. Esa foto fue tomada en Madeira. Soy parte de las 3 organizaciones de Madeira. Yo también ayudé. O tratar de ayudar a Orange Pin un lugar, Así que comenzamos desde la Asociación Free Madera hace como 3 años y tuvimos la conferencia en marzo en Atlantis. Guro, ¿has oído eso? Sí, yo. Estaba pensando en ir a eso, pero he estado viajando tanto que no pude. Pero definitivamente estaba sintiendo FOMO al ver todas las cosas chidas y ahora en realidad estoy sirviendo en... Supongo que es la Junta de Frimadera. Creo que es el comité asesor, lo que sea, ayudando con... sí. Así que... Creo que eso es lo que. Ahora recuerdo dónde nos conocimos, como la primera vez que nos conocimos fue probablemente en línea, en una de esas reuniones entre la organización Fremadero y esta cosa. Quizás. Aún creo que fue en Lugano, pero sí. Sí, pero hace un par de años. Creo que sí, quizás. Sí, mi memoria se va volviendo más floja a medida que envejezco y hay tanto. Es como esa ruedita de la computadora, ya sabes, girando, que no tiene suficiente memoria. No, el programa es filosófico y ligero. Y tratamos de. Así que, Luke es mí. A él no le gusta esto, pero si yo soy australiano, él es charón. O tenemos algo así como un try-mat. Cosa que está pasando ahí. Él es muy trabajador y organizado. Y yo soy así de ilusorio. Pensador hippie. Así que está muy bien, hacemos un buen equipo y me encanta trabajar con él. Por eso. Simplemente seguimos ampliando lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Y escribir juntos fue como, primero yo escribí la mayor parte del libro, pero luego metí a Luke en el proyecto. Pensé que el libro sería mucho mejor si él me ayudara con eso en la mayor medida posible. Así que lo metí como coautor y terminamos el proyecto. Y estamos súper orgullosos de él, el nuevo, el Universal Clown World. Creo que todos deberían leerlo. Definitivamente. Estoy. Tengo curiosidad. Mencionaste antes de que comenzáramos que habías estado siguiendo lo que pasaba en El Salvador, incluso antes de la ley del Bitcoin, cuando el proyecto Bitcoin Beach todavía estaba en sus inicios. Tengo curiosidad. ¿Qué fue lo que te atrajo a eso? Y no sé si has estado aquí el tiempo suficiente para captar un poco de cómo. La economía circular del Bitcoin está funcionando aquí. Y solo tu opinión. ¿Sientes que está funcionando bien? ¿Sientes que fue sobrevalorado y esperabas más? Siempre tengo curiosidad por conocer las opiniones de la gente porque a veces en el mismo grupo tienes a una persona que dice como, oh, esto es mucho más de lo que pensé. Y otra persona diría, oh, no puedo creer que esto sea una mentira. Todavía están usando dólares en algunos lugares. Y tengo curiosidad. ¿Qué te trajo al proyecto, en primer lugar? Y entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre estar aquí en el terreno? Quiero decir, vi el proyecto, lo seguí en Twitter antes de que Luke fuera un tema. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ustedes empezaron y lo convirtieron en, oh, mira, hay estos locos de Bitcoin que están tratando de Orange Peel a algunos. Algunos. Casitas de surf en medio de la nada aquí, y como que se veía un proyecto genial desde el principio. Y, bueno, mi experiencia está aquí. Quiero decir, trato de no tener demasiadas expectativas al ir a algún lugar. Y luego, de nuevo, tienes tu experiencia de vida y los sesgos de cada quien, pero es muy parecido a lo que esperaba que fuera.
Y tal vez eso sea, porque he estado siguiendo el proyecto y hablando con personas que han estado aquí. Sí. Algunas de las tiendas no aceptan Bitcoin, no. Algunos de los lugares. Supongo que también depende de quién esté trabajando ese día, ¿sabes? Sí, a veces el dueño simplemente lo tiene en su teléfono, y si están en la ciudad recogiendo suministros o algo así, entonces, sí. Por ejemplo, la otra noche había algo que parecía un supermercado. Lo que sea. Y la señora que trabajaba ahí tenía un diente y tiene como 80 años. Así que no aceptaba tarjeta ni Bitcoin. Entonces, lo que pudo hacer fue llamar a su hija, que llegó con una camioneta como 10 minutos después y pudo resolverlo. Sobre ella, ella compartió su wifi y así podríamos liquidar en Bitcoin. Entonces, pues, es divertido. Y es como, el potencial aquí es absolutamente enorme. O sea, hay tanto por hacer. Y tantas mejoras que se tienen que hacer. Hay tantas mejoras que se tienen que hacer en la infraestructura. Y todo. No solo en El Santo, sino en El Salvador en general. Entonces, o sea, creo que las oportunidades aquí son simplemente infinitas. Sí, y estamos viendo mucho crecimiento en la construcción en este momento. Caminas por ahí y sientes que estás en un sitio de construcción. Pero es divertido ver cómo el país está creciendo y mejorando. Solo tengo curiosidad. De regreso a El Salvador, ¿cuál crees que es la promesa que esto tiene? ¿Qué les dirías a las personas cuando te preguntan cómo fue El Salvador? ¿Cuál es el sabor general que le darías a la gente? No hemos estado por aquí mucho. Aún. Principalmente, hemos estado en El Santo. Esta semana. El Santo, creo que la gente espera que sea más grande de lo que es, porque en realidad es muy pequeño. Sí, es un pueblito muy pequeño. Sí, realmente hay dos calles principales, y esas son como, y luego hay otras calles que se ramifican de esas. Pero eso es todo, no hay nada más, como, Y. Sí, que la gente, quiero decir, tienes que tomarlo por lo que es. Quiero decir, tuvimos un par de apagones y el agua. No teníamos agua el otro día, o al menos había muy poca presión. Sí hay dolores de crecimiento. Aún. Es un país en desarrollo, por falta de una mejor palabra, pero es un país y está en desarrollo, como todos los países son países en desarrollo desde ese punto de vista. Pero, algunos más que otros, supongo. Pero es un lugar hermoso, quiero decir. Y lo que me encanta de venir a otros continentes en particular es que todo, en la naturaleza es un poco diferente de lo que estás acostumbrado. Entonces, como que viajo bastante por Europa, pero Europa se siente igual. Conozco Europa, sé cómo lucen los escarabajos, sé cómo suenan los pájaros. Pero cada vez que vengo a Sudamérica o Australia o algo así, algo a lo que no estoy acostumbrado, eso es todo un tema, eso. Eso en sí mismo es una razón para venir aquí. Me encanta ver, nuevos animales y nuevas plantas y nuevas flores y cosas así. Escuchar nuevos sonidos. Me gusta mucho eso. Sí, no, es. Es un lugar muy hermoso, solo la naturaleza y él es. ¿Sabes? Hablas con algunos bitcoineros que están como atraídos a Dubái y ese tipo de mundo donde todo es muy ordenado. Y sí, tengo un corazón, quiero decir, yo. Fuimos a la conferencia, fue en Abu Dhabi y pasamos unos días en Dubái. Y quiero decir, es increíble de ver, pero nunca podría vivir allí. Quiero decir, eso me quitaría la vida. Pero a algunas personas les encanta eso. Siento que en Bitcoin algunos prefieren Dubái y otros prefieren El Salvador. Sí, público diferente. No, igual aquí, quiero decir, alrededor del año 2000, o un poco antes, como en 1998, 1999, 1998 a 1999. Vaya, mis papás se mudaron a, Bahrein en el Golfo Pérsico, y hay como una mini cosa de Dubái ahí. Y
Así que pasé bastante tiempo allá en ese entonces, y también he estado en Dubái. Y, como dices, ser ordenado es una cosa, pero la falta de naturaleza. Sí, eres tú. Todo es solo concreto y arena y más arena. Hey, no es como eso. Quiero un poco más de naturaleza que eso. Sí, tiene una costa hermosa, pero aparte de eso, es bastante aburrido. Sí, Digas Adwa. tú. Te. Así que, ¿qué es lo que más esperas de la conferencia Plan B la próxima semana? Estás hablando. Sí, voy a hablar y aparentemente también vamos a tocar, como Nevermind Will Return, que es mi banda tributo de Nirvana que tengo con Santo. De verdad. Ya. Así que vamos a tocar algunas cosas. Habrá un rock and roll. ¿Es durante la conferencia o es como una fiesta después o qué es eso? Aún no lo sé. O sea, más se encarga de eso, el tipo que organiza estas cosas. Pero sí, voy a dar una charla sobre el maximalismo monetario, que creo que es importante que los bitcoineros entiendan. Pero, sí, si Bitcoin tiene otros casos de uso además de ser dinero, su funcionalidad como dinero es peor. Así que solo como me encanta eso. Sí, me encanta eso. Un saludo a los ordinales. Tienes que escuchar esto, favor. Sí, escuchen. Así como cuando tienes casas frente a la playa, como aquí en El Santo, por ejemplo. Sí, ellos, o El Santo podría ser un mal ejemplo, porque probablemente hay un dueño diferente para cada casa. Pero si tomas un lugar, cerca de donde vivo, en España, por ejemplo, hay como un pueblo fantasma, porque muchas de las mismas personas son dueñas de todas las casas. Porque las casas son bienes raíces, se están usando como reservas de valor. Sí, por ejemplo, un multimillonario compra todas las propiedades en una playa lujosa en algún lugar, y eso resuelve el problema de la reserva de valor para el multimillonario. Pero si el dinero estuviera funcionando y fuera una mejor reserva de valor que las casas, lo cual ahora es cierto, porque tenemos Bitcoin, tenemos un dinero casi perfecto. Así que, Bitcoin es una mejor reserva de valor que los bienes raíces, o, como prefiero llamarlo, un medio de intercambio a lo largo del tiempo. Realmente no me gusta el término reserva de valor porque creo que medio de intercambio a lo largo del tiempo y el espacio son solo dos caras de la misma moneda. Pero bueno, Si el dinero está funcionando, entonces el multimillonario no tiene que comprar 50 casas. Él puede comprar dos. Y pongan esos precios de vivienda para todos los demás. Las casas se vuelven asequibles. Resuelve el problema del multimillonario, y esto resuelve el problema del pequeño. Así que resuelve todos los problemas. Porque ahora tienes toda esta distorsión en el mundo, porque la gente está usando cosas que no son dinero como si fueran dinero. Así que están subiendo los precios de la vivienda. Están inflando el precio del arte y otras cosas más allá de su valor real. Es solo por el componente de reserva de valor. Exactamente. Pero lo que la gente olvida es que lo contrario también es cierto. Así que, si el dinero que estamos usando se está utilizando para otros casos de uso, entonces pierde su funcionalidad como dinero. Y tal vez, las cosas ordinales. No está afectando la cuestión de la reserva de valor, pero sí está afectando la fungibilidad. Y está afectando y la usabilidad. Quiero decir, cuando tienes el... Los están por todos lados cuando la gente intenta usarlo como su dinero diario. Tiene un gran impacto, y ahora toma más tiempo sincronizarse a lo largo de un nodo. Y, si no tenemos descentralización de nodos, entonces Bitcoin está jodido, porque entonces solo sería otra shitcoin, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué hace que Bitcoin? Bitcoin es como el sistema más frágil y al mismo tiempo el más robusto. Porque, así lo veo, no está respaldado por energía, sino por humanos al final del día. Todo en Bitcoin tiene a un ser humano detrás. Así que se trata de los incentivos humanos y de lo que hacemos. Y si queremos protegerlo, y aquellos de nosotros que lo vemos por lo que es, como una cosa que tiene potencial para cambiar el mundo de maneras inimaginables. Maneras inimaginables.
como los bienes que puede traer. Son tan fantásticos, incluso utópicos. Pero en realidad funciona, y ya lo hace, para aquellos de nosotros que lo experimentamos, ¿verdad? Entonces, pero si queremos mantener eso, necesitamos estar alerta y necesitamos. ¿Cómo? Todo es bueno para Bitcoin, excepto la complacencia. Esa es la única enemiga de Bitcoin, en mi opinión. Bueno, y quiero decir, tienes a los bitcoins en el espacio. Están como todos emocionados de que, oh, mira, todo lo que se ha estado haciendo en Ethereum y todo eso, está volviendo a Bitcoin. Y yo estoy como, preferiría dejarlos. Jugar con todo eso y simplemente mantener a Bitcoin como dinero. ¿Por qué? ¿Por qué estamos celebrando? ¿Qué traen toda esta basura como Bitcoin? ¿Cómo? Sí, 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 sí. El experimento podría haberse replicado, lo cual no se puede, porque ese es el punto. Sí, es resistencia a la replicabilidad, ¿verdad? Así que, solo tienes una oportunidad para hacer esto, ¿verdad? Pero si pudiera, ¿cómo? Ni siquiera me gusta él. Canciller en brinco. Segundo rescate para los bancos. Como, desearía que eso no estuviera ahí, desearía que solo fuera dinero, y que no tuviera ningún otro uso. Quiero decir, que no pudieras usarlo para nada más. Creo que eso sería lo mejor. Y, sí. Y he estado dando una charla sobre eso y entrando en un poco más de detalle. Porque estas cosas son falsas, porque realmente no hay fotos en la cadena de tiempo y demás. Tú. Je. Pero, sí, estoy muy emocionado por la conferencia. Amo a la gente del Plan B y, yo. Me encanta estar aquí y estoy emocionado por ver San Salvador y todo lo demás, como, estoy ansioso por todo. Hoy escuché rumores de que las entradas estaban todas agotadas. No sé si sea cierto o no, pero realmente sé que así es. Vendieron todos los de Cypherpunk, que eran como los de nivel alto. Pero, oh, qué bien, alguien me dijo hoy que todos los boletos de admisión general también se agotaron, así que no sé si van a sacar más. Pero, creo que han vendido mucho más de lo que esperaban. Y ha sido, estamos ayudando a hacer un par de tracks en español como parte de la conferencia, así que hemos estado teniendo reuniones semanales con ellos y viendo cómo todo esto se va juntando, un poco detrás de cámaras. Y así que, sí, va a ser una conferencia increíble. Lo que entiendo es que habrá un día en español y un día en inglés. No, los tracks se llevarán a cabo en diferentes escenarios. Así que va a haber escenarios que son solo en español y escenarios que son solo en inglés, pero de manera paralela, lo cual es muy chido. Porque muchas veces, sabes, tienes estas conferencias y mucha gente local no asiste. Porque, sabes, aunque tienen la traducción con los audífonos y esa cosa, sienten que no es para ellos. Así que me encanta el hecho de que van a tener, ya sabes, hablantes nativos de español que van a estar presentando. Sachi. Me arrastraron a un panel en español cuando estábamos en Medellín porque hicieron una especie de mezcla en Medellín. Tenían algunas cosas en español e inglés y alguien no se presentó. Así que me dejé llevar por eso, así que eso fue, sí. Creo que lo hice bien, me las ingenié para salir del paso. Me da pena mi español. Debería ser mucho mejor, pero he estado viajando tanto a otros países que al que vivo, donde hablan español. He estado viviendo aquí desde siempre. Cuando aprendes, cuando eres mayor, es difícil. Mis hijos, o sea, ellos solo hablan sin parar. Igual con el mío. Ambos son fluidos en español hoy en día. Entonces, voy a tener que ir a ver tu charla en plan B. ¿Sabes qué día vas a hablar? Creo que es el primer día, creo, sí, una de las primeras charlas. Ven checar eso. Y va a estar chido. Bueno, ¿hay algo más que quieras dejarles a la gente? No, o sea, danos un seguimiento al programa, un seguimiento. Creo que deberíamos, como que tenemos conversaciones muy chidas y así. Sí, cuéntame un poco sobre el podcast. ¿Cuál es el sabor de eso? Es filosófico, pero ligero, diría yo. Y tenemos muchos diferentes, como que siempre tienes invitados o siempre hay invitados. Sí, sí, entonces tenemos un invitado a la semana. Y, esa es la razón principal por la que hago el podcast. Es como, amo tanto a esta comunidad y me encanta fortalecer los lazos de amistad que he construido a lo largo de los años, para que no pierdas. Contacta con estas personas que te gustan tanto y con las que disfrutas pasar el rato. Así es. Realmente aprecio a cada uno de ellos.
Todos son tan coloridos y, por supuesto, no estás de acuerdo con todos en todo, pero ese es un poco el punto, como que tienes. Quiero decir, con los bitcoineros, puedes saltarte todas las formalidades sobre el clima y hablar de cosas profundas al instante. Y al instante sabes que el otro tipo está por encima de ciertos umbrales intelectuales y umbrales éticos, incluso más importante. No, eso, quiero decir, por eso, egoístamente, me encanta hacer el podcast, porque puedes tener conversaciones increíbles con la gente y te saltas toda la pequeña charla. Y vamos, directo a lo que importa. Y por eso, sí, esa es un poco la razón por la que hago esto. Es más para mí que para nadie más. Y puedo dar un resumen rápido del mensaje que estoy tratando de difundir ahora. Así lo veo, no todos somos Satoshis, pero todos somos Satoshis. ¿Por qué? Al final del día, tener un Bitcoin es solo conocer un número. O saber un secreto, mantener un secreto de alguien más. Independientemente de si conoces tus 12 palabras, o si sabes tu clave privada real, o si sabes la ubicación de tu clave privada, todo esto es un secreto que está en la cabeza de alguien. Y lo mismo ocurre con la minería, con correr un nodo y todo lo demás en Bitcoin. Siempre hay un ser humano detrás de eso. Así que, el minero no es el ASIC que está ejecutando el código. El minero es el tipo que decide comprar el ASIC y ejecutar el código. Que, por cierto, volviendo a la tontería de los ordinales, no considero a un minero que simplemente vende su tasa de hash a un grupo y no sabe qué tipo de bloque está minando, como un minero real. Es solo un vendedor de hash. Así que realmente no puedes llamarte minero de Bitcoin si no tienes voz en qué bloque estás minando, ¿verdad? Pero al final del día, lo que eso significa para mí es que Bitcoin, en su esencia, es solo comunicación. Y es solo conocer un número. Entonces, poseer. Cuando dices que posees un Bitcoin, la única razón por la que lo posees, en la práctica, lo que encuentras, es plausible que alguien más conozca el mismo secreto que tú. Tan baja que, para todos los efectos, tú lo posees, ¿verdad? Pero en realidad no es poseer, solo es conocer un número, así que no es oro digital, solo es conocer una cadena de números. No es un activo cripto, es solo conocer algunos números. No lo es. No es un medio de intercambio. Es hablar entre sí como todo. Y lo que esto significa para mí es que nosotros, los humanos, siempre tuvimos esto dentro de nosotros. Bitcoin simplemente desbloqueó esto. El poder de interacciones consensuales y interactuando con otros de manera voluntaria. Porque todos los otros tipos de dinero tienen un poco de violencia incorporada, ya que alguien puede imprimirlo, lo cual es lo mismo que robarle a tu prójimo. Oh, hey, oh. Nosotros los humanos tenemos dos formas de resolver conflictos, y una es la violencia y la otra es la comunicación. Y Bitcoin hace que la comunicación sea más rentable. Elimina la rentabilidad de la violencia. Porque yo puedo apuntarte con una pistola en la cabeza y decirte, Mite, dame todo tu Bitcoin, y tú puedes darme solo una fracción de eso. Y no tengo forma de verificar cuánto realmente posees, lo cual es cierto para cada persona en la Tierra. Sí. Al final del día, esto es una herramienta para eliminar la violencia. Es el al que decides unirte. Todo es voluntario, todo es consensuado y al final del día, como tú, lo que es bueno para ti es bueno para mí. Mientras estemos ambos en un estándar de Bitcoin. Lo cual significa que siempre fue así. Lo que es bueno para una persona es bueno para cada persona en la Tierra, siempre y cuando tengamos un mercado libre. Así que al final tienes a 8.000 millones de personas trabajando para 8.000 millones de personas. Ahora mismo, solo somos nosotros los bitcoineros. Pero cuando ves eso, y ves que ahora eres la misma entidad, ya que los bitcoins viven dentro de ti, y tú eres parte del mismo organismo, como
Tu mundo nunca volverá a ser el mismo. ¿Por qué? De repente tienes, mejores amigos por todas partes, que te apoyará y haría cualquier cosa por ti en todo el mundo. Y tú también estás dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Y creo que esto dará paso a una era de prosperidad y simplemente un mundo hermoso, abundancia sin sobreconsumo, calidad sobre cantidad. Todo eso. Que todos sean amables unos con otros suena utópico, pero de verdad creo que todos los vectores apuntan en esa dirección. Para los bitcoineros, bueno yo. Creo, que es una buena nota para terminar. No creo que podamos conseguir algo mejor que eso. Pero, asegurémonos de que la gente sepa dónde puede encontrar los libros otra vez. Dale el sitio web, tu usuario de Twitter, como pueden encontrarte en Nastre, cualquier otra cosa que puedas compartir. Entonces, así que, yo estoy. Bitcoininfinity.com, ahí encontrarás todo. Así que esa es la tienda y el show. Sí, tengo mi sitio web personal. Pasando a este bitcoininfinity.com. En Nutesvanolm en Twitter. Primal.net/Nutenosti, supongo que es la forma más fácil de encontrarme ahí. Y. Sí, checa. El show de Bitcoin Infinity. Empieza a seguir eso donde puedas. Está en todas las plataformas de podcast. Sí, está en todas las plataformas. También hacemos video, así que está en YouTube y lo hacemos primero en Nostr. Así que se lanza un día antes en Nostr. Tanto en video como en audio. Si estamos en Fountain y todas las otras plataformas de Bitcoin, creo que lo intentamos, pero nunca le dimos seguimiento porque sentimos que no estaba yendo a ningún lado. Optamos por Nostr en su lugar. Creo que ahora que están teniendo presencia en El Salvador, estamos. Ahora, ya sabes, estamos subiendo todos nuestros shows a Rumble y ese es el problema, es grande aquí. Sí, así que ellos acaban de anunciar algunos acuerdos con El Salvador y están hablando de potencialmente mover su sede aquí. Entonces, Chris, el CEO, estuvo aquí hace un par de semanas, en el Santi pude conocerlo y así que, ya sabes, obviamente, alineado con sus filosofías. Y, ya sabes, no tiene él. Todavía tienes que lidiar con el problema del vector de ataque, que Nostr maneja mejor. Pero, creo que, por lo que están haciendo y ubicándose en El Salvador, están negando al menos un poco el potencial de que la gente censure allí. Deberíamos volver a... Sí. Tenemos que apoyar a la gente que apoya la libertad. Sí, absolutamente. Y, sí, estoy muy emocionado por este año. Hay tanto sucediendo. Voy a hacer todo el recorrido de conferencias otra vez y viajando a todos los rincones del mundo. Si un globo tiene esquinas. Y solo estoy emocionado por todo eso, y por volver a ver a todos estos increíbles bitcoins, y simplemente hacer las cosas. Increíble bien. Probablemente nos veamos en otra conferencia este año. Sí, espero que sí. David, así es. Gracias por